Cristo es gozo. Creo que tienen la mente en otro lado. Cristo es gozo. Cristo es paz. Y eso se tiene que reflejar. Por eso decía una vez que estaba predicando, decía, si tu intimidad está bien, tú vas a estar bien. ¿Cuántos esposos hay acá? ¿Y por qué les da miedo levantar la mano? ¡En la mano! ¿Dónde están los esposos? Los matrimonios, levanten la mano. Eso. Cuando usted está bien en la intimidad, usted demuestra lo que está sucediendo en la intimidad, lo demuestra en público, ¿sí o no? Cuando la intimidad está bien, usted anda sonrisa de oreja a oreja. ¿Sí o no? Bueno, los solteros no pueden decir sí o no. Pero en lo espiritual con Dios, cuando usted está bien en la intimidad con Dios, eso se refleja en público. Y la intimidad, usted no tiene cita con su esposa, con su esposo solamente los domingos de 9:30 a 11:30. Porque si usted tiene que sacar cita con su esposa, con su esposo, imagínese. Con Dios no sacamos cita, Dios está dispuesto a estar con nosotros todos los días. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Él prometió estar con nosotros todo el tiempo, aún por encima de las adversidades, porque le doy una noticia, mientras usted está con vida, va a tener aflicciones. ¿Sí me está escuchando bien? Mientras usted esté con vida, va a tener problemas. Mientras usted esté con vida, le va a tocar afrontar momentos de dificultad. Mientras usted esté con vida, en algunos momentos va a tener que aguantar hambre. Ay, pastor, pero eso no es lo que yo había escuchado. Porque Dios todo es prosperidad. Te enseñaron mal. Porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y cuando usted lee ese capítulo 3 de Eclesiastés, usted se da cuenta que Salomón, uno de los más sabios que ha habido sobre la tierra, que ha existido, Salomón lo expresaba de una manera cruda, sin tapujos. Decía, hay tiempo de vivir y hay tiempo de morir. Ay, que me voy a morir, prepárate. No hay que esconder la realidad. Ahora, Dios te puede sanar. Cree que Dios te puede sanar. Amén. Pero si hoy estás enfermo, alaba a Dios como si fuera el último día. Tienes que aprender a estar gozoso. Hay gente que viene a la iglesia y está con una cara de revólver 38. Como decía un hermano, parece una yuca en un costal. Oye, no se les da ni por levantar las manos ni decirle, papá, que estoy en tu casa, te amo, tú eres todo para mí. Sino que el que dirige la alabanza dice, levante las manos. Vuélvala a levantar. Adora al Señor. Te adoro, Señor. Dígale a Dios que le ama. Te amo, Señor. Oye, eso no es amor. Se supone que venimos a buscar y a estar en la presencia de Dios. Si usted ha venido por el hombre, si usted ha venido por el pastor de los devocionales, usted está perdiendo su tiempo. Porque yo no le puedo dar nada. Usted tiene que venir a buscar el rostro de Dios. Y cuando usted viene a buscar a Dios, usted sale satisfecho de este lugar. Usted lo entrega todo. Por eso hoy voy a compartirte esta palabra. Y te invito a que la leas conmigo allí. En 2 de Corintios capítulo 3. Hace como 3-4 días he pasado una gripita. Está ahí pegada, pero con gripa o sin gripa alabamos a Dios. Con gallo o sin gallo alabamos a Dios. A mí no me interesa que digas, ay, el pastor se le salió el gallo. A mí me interesa que Dios esté contento con mi adoración. Por eso dispóngase. Pero si usted viene a este lugar con la cara larga, si usted viene a este lugar
a cruzarse de brazos, a mirar qué está pasando a su alrededor. Mejor quédese en su casa, entre a Facebook Live y ahí ve el servicio. ¿Para qué gasta pasajes para venir? Pero si usted se dispone, si usted viene a este lugar es porque usted dice, esta es mi mañana de cita con Dios. Y yo voy a ese lugar porque yo no sé qué banquete Él tenga preparado para mí. Y una cosa sí sé es que de allá no me voy hasta que no reciba esa revelación, hasta que no reciba esa llenura del Espíritu Santo. Ese debe ser la disposición, iglesia. Por eso diga al que está a su lado, sonría que Cristo le ama. Que lo que viene te va a incomodar. Pastor, la próxima vez avise cuando usted no predique. Segunda de Corintios capítulo 3. Dios me estaba hablando acerca de esta palabra y le he colocado por título Más allá del velo, avanzando hacia la madurez. ¿Cuántos maduros hay acá? Vamos a ver si es verdad. Segunda de Corintios 3, del 11 en adelante, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué les pasó a su entendimiento? ¿Qué significa se embotó? Se nubló, ¿verdad? Se nubló para no entender, ¿cierto? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es ¿qué? ¿Qué es quitado? El velo. Verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, diga conmigo, cuando ¿se conviertan a quién? El velo ¿qué? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que aquí está el Espíritu de Dios? Aquí hay libertad. Verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? ¿Somos qué? Apréndase esa palabra, transformados. Somos transformados de gloria en gloria en la misma ¿qué? Imagen, como por el Espíritu del Señor. Yo me alegraría con esa palabra. Porque dice la palabra que ahora todos a cara descubierta. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, ya no hay un velo en nuestro corazón que no nos haga ver lo que hay más allá de ese velo donde habita en el lugar santísimo la presencia de Dios, sino que ahora como hay un velo tenemos una entrada directa con el Padre y el Espíritu Santo en nosotros nos va transformando de gloria en gloria. ¿Sí estás entendiendo eso? Somos transformados. ¿Qué significa ser transformados? Cambiados. ¿Cómo? Reestructurados de gloria en gloria, porque en Dios no hay retrocesos, en Dios hay avances y tú tienes que ser transformado. Romanos dice 2 que tenemos que estar renovados en el espíritu de nuestra mente.
Tiene que haber esa renovación. Dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Aunque estés en una prueba, en una dificultad, alaba a Dios, porque en este es el momento de esta prueba y de esta dificultad donde Dios está haciendo algo poderoso en tu vida, donde Dios te está transformando, porque hoy estás en un momento de crisis, pero mañana estarás en gloria y vas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta la misma imagen de Cristo. Tú y yo tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Y eso es un proceso. Dios nos ha llamado a que no nos quedemos con una visión corta en la vida, sino que haya un crecimiento en todas las áreas en nuestra vida. Y ese crecimiento se va a demostrar cuando el Espíritu de Dios realmente está habitando en nosotros, para mostrar esos cambios que deben suceder en nuestra vida. Ahora bien, todo es un proceso y muchos todavía somos débiles. Pero la Biblia dice en Hebreos 4:15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué dice la palabra? Acerquémonos ¿cómo? Con temor, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Anteriormente había un monte que ardía en fuego. Dios había colocado límites para el hombre por causa del pecado. El pecado corrompió esa naturaleza espiritual en el hombre. Todos nacemos muertos espiritualmente. Y para volver a la vida necesitamos el sacrificio, aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Porque es la cruz de Cristo y su sacrificio la que nos devuelve esa vida espiritual. La Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo nos vuelve a restituir. Y al que está a tu lado, Jesús te restituye hoy todas las cosas. Y por causa del pecado Dios puso límites y le dijo a Moisés, ni siquiera los animales pueden atravesar este monte, porque todo el que cruce este monte morirá, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios es un Dios santo y en él no habita el pecado. Por lo tanto, Él no puede ser tolerante con el pecado porque Él es santo. Y te doy una buena noticia, que así como Él es santo, tú has sido llamado a vivir en esa santidad de Dios. Por eso dice, sed santos como yo soy santo. Ahora, había esa limitación, pero Moisés podía entrar. Y cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, bajaba la presencia de Dios a ese lugar a hablar con Moisés. A mí me gusta imaginarme qué serán o qué serían esas conversaciones que Dios tenía con Moisés. ¿Nunca se ha imaginado eso? Imagínese que Dios lo cite a un lugar y venga una nube tremenda y descienda la gloria de Dios. Usted comience a escuchar la voz audible del Señor y comience a hablar con Él. Todos estamos llamados a escuchar la voz de Dios, porque Dios es espíritu y si Él nos ha dado vida espiritual, estamos conectados con Él. Por eso la Biblia dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Dios había puesto límites por causa del pecado. Luego, cuando Moisés subía, él disfrutaba de la presencia, pero el pueblo que se quedaba a la puerta de su casa
a la puerta de sus tiendas, ellos veían la presencia de Dios como un montón de truenos y como una columna de fuego que descendía sobre aquel monte, sobre aquella montaña, y que podía consumir a todo el que se acercaba. Ellos le tenían miedo a Dios porque sabían que en ellos había pecado. Y cuando Dios le dice a Moisés, reúneme al pueblo para hablarles, ellos le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Mejor ves tú y habla con él. Y lo que él te diga, nos lo dices a nosotros. Así nos evitamos la fatiga. Pero ellos tenían temor porque desde lejos ellos veían la presencia de Dios como fuego. Pero Moisés, que se acercaba y entraba a la presencia de Dios, disfrutaba los momentos más maravillosos que él podía tener en su vida. Una cosa es ver la presencia de Dios de lejitos y otra cosa es disfrutar en la presencia de Dios. ¿Estás entendiendo? Eso, y ¿sabes por qué pasa eso? Es como cuando uno estaba peladito. Bueno, seguimos pelados, ¿no? Cuando uno estaba niño y uno hacía algo que no estaba bien. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a algunos ya la memoria no les da para tanto, pero vamos a recordar. ¿Y qué pasaba cuando usted hacía algo malo? ¿Usted iba, lo contaba a todo el mundo? ¿Usted iba donde sus papás y le decía, hice algo malo, me eché la leva del colegio? ¿Sí lo hacía? ¿Qué hacía? Se escondía. ¿Sí o no? ¿Y qué pasaba cuando papá o mamá se enteraban de lo que hicimos? Nos esperaba una limpia. Algunos conocieron varias marcas: la marca de la varita de Tutumo, la marca de la hebilla de la correa. Algunos les pegaban con el mismo gancho de la ropa. Algunos recibieron la marca de la chancleta de plástico. Panán. ¿Sí? Decía aquí Panán, ya uno sabía qué le había pasado a la persona que decía Panán. Pero ¿qué pasaba? Cuando los papás estaban en el cuarto y uno había hecho algo malo, uno no entraba a ese lugar. Porque uno decía, en el momento en que yo entre a ese lugar, mi vida va a ser transformada. Ya sabíamos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces uno se iba por la orillita. Y lo bueno es que cuando los papás estaban bien con uno, le decían de cariño. Pero cuando lo llamaban a uno por los dos nombres y los dos apellidos, ya uno sabía que algo no estaba bien y que ya ellos se habían enterado. Entonces cuando decía Emilio José, ya sabía Emilio que le iban a pegar. Ven al cuarto. ¿Cuál cuarto? Yo le doy gracias a Dios por mi mamá, porque gracias a ella me comenzó a gustar el atletismo. Porque ella me dijo, como corra más duro le doy, más duro corría. Claro que la puntería siempre llegaba. Y eso no falla, eso va de generación en generación, de generación, hasta que Cristo venga. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Uno se quedaba a la puerta. Ven, pasa. Y aunque te hablaran con voz suave, tú sabías que no iba a pasar algo bueno. Ven, mi amor, nada te va a pasar. Pero no era así. Y uno pasaba así. Pero uno sabía que cuando entrabas, tenías tu recompensa. Y eso es lo que pasaba cuando miramos a Dios desde esa óptica y desde esa perspectiva. Cuando miramos a Dios desde ese punto, el pueblo de Israel lo miraba desde ese punto y decía, si cruzamos, Dios dijo que moriríamos, entonces mejor nos quedamos desde lejitos. Luego que Dios le dijo a Moisés, prepárate un tabernáculo, colocó varias divisiones en el tabernáculo de reunión y lo levantó fuera del campamento. Y allí habían dos divisiones importantes. Era el lugar santo y el lugar santísimo.
Los sacerdotes, la gente normal, solo podían llegar hasta la entrada. Los sacerdotes ministraban en el lugar santo, pero nadie podía entrar al lugar santísimo. Yo no sé qué es tener una relación con alguien que tú no veas. Esas relaciones a distancia, por Facebook, por Skype, no sé lo difícil que puede ser, pero tú necesitas conocer, y para conocer hay que ver, ¿sí o no? Escuchar. Ahora ellos sabían que había un Dios que habitaba en ese lugar santísimo, y en ese lugar santísimo, para que nadie le fuera revelado la presencia de Dios, había un velo. Un velo era una cortina que era muy alta y tenía sus especificaciones, porque Dios le había dicho a Moisés el color, la tela y cómo la debía colocar, y esa cortina dividía el lugar santo del lugar santísimo. Aún los sacerdotes tenían esa limitación, y los sacerdotes eran los que intermediaban entre Dios y el pueblo. El pueblo necesitaba un intermediario para consultar a Jehová. Y los mismos intermediarios tenían una limitación, porque también eran hombres pecadores como los demás. Y solamente Dios permitía que una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, y él se preparaba para entrar a ese lugar santísimo, y él no podía entrar si no llevaba sangre en sus manos. Y cuando él llevaba la sangre en sus manos, él podía entrar en el lugar santísimo, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. La sangre mostraba el arrepentimiento, y digo entre comillas, porque el pueblo se acostumbró a los sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y es lo que hoy en día ha pasado. Nos hemos acostumbrado a los sacrificios. Nos hemos acostumbrado a esperar que Dios nos responda. Nos hemos acostumbrado a las añadiduras, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Una sola vez para siempre se levantó un sumo sacerdote, y su cuerpo se volvió como una llaga y como una sola sangre. Y dice la palabra que entró una sola vez delante del trono de Dios. Entró con una sola llaga delante del Señor y le dijo: aquí está la sangre, y yo mismo me presento como ese cordero para que todos sean perdonados de sus pecados. Y cuando Jesús hizo eso, en ese instante que Jesús expiró en la cruz, dice la palabra que el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, para que pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia. Así que ya no necesito intermediario, yo puedo entrar. Y puedes entrar no esperando a que te castiguen, puedes entrar al trono de la gracia, porque dice que ya no tenemos un sacerdote o un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. ¿Sabes algo? Jesús entiende cuál es tu condición. Y cuando tú entras al trono de la gracia de Dios, mire, a veces caemos en esquemas y religiosidades. Y una de las religiosidades en las que caemos es que si somos pecadores, ¿para qué vamos a la iglesia? Es que, pastor, yo no quiero ser hipócrita. El día que yo decida seguir a Cristo de verdad, ese día voy. Eso nunca va a ocurrir, porque todo el tiempo cometemos errores. Una persona que no comete errores es una persona que nunca hace nada. Pero si usted hace algo, siempre va a cometer errores. Y si la única salvación está en ese lugar santísimo donde habita la presencia de Dios, ¿a dónde más yo voy a ir? Por eso Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más vamos a correr? Nos grabamos inclusive una canción que se cantaba antes que yo naciera. Y decía: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos
de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Y yo decía, me caché con esa canción. Ni limpio de manos, ni corazón puro, con algo de vanidad y todavía aprendiendo a amar. Entonces, según esa canción, ¿quién podría entrar al trono de Dios? Y es un salmo. ¿Quién podía entrar a la presencia de Dios? Nadie. Pero como la imagen de Cristo, el Espíritu Santo, comienza a trabajarla en nosotros, cuando estamos llenos de pecado y reconocemos a Cristo en nuestro corazón y hay un verdadero arrepentimiento, cuando nos presentamos delante del Padre y Satanás quiere culparte y quiere señalarte, ¿sabes? Dios dice que pase porque ahora veo a mi hijo en él. ¿Sí estás entendiendo eso? Si Dios necesita que seamos santos, ¿a dónde vamos a ir si la santidad está en él? Por eso el peor pensamiento que podemos aceptar en nuestra cabeza es irnos. Y es allí donde Dios comienza a trabajar en nosotros. Porque para poder entrar a ese lugar santísimo, donde el velo ya se ha rasgado y ya no hay limitaciones, porque escucha, iglesia, no hay limitaciones para acercarse a Dios. Para poder entrar y recibir, necesito tener madurez. No hay revelación, aprendas esto, no hay revelación sin conocimiento. Y el conocimiento viene con la madurez. ¿Sí se lo aprendió? No hay revelación sin conocimiento y el conocimiento viene con la madurez. Yo no le puedo exigir a mi hija de casi 2 años que se sepa la tabla de multiplicar hasta la del 12. No puedo exigirle que sepa cálculo diferencial, porque ni siquiera sabe diferencial, menos el cálculo. Ella necesita quemar su etapa, ¿sí o no? Y necesita aprender de cero. Y cuando va creciendo, va adquiriendo conocimiento. Y ese conocimiento es la que va a enriquecer su vida y de acuerdo a ese conocimiento es como ella va a vivir. Cuando nacemos de nuevo en el Señor, comenzamos a ver y a entender el reino de Dios. Cuando Jesús predicaba la palabra, Él les predicaba a través de parábolas. ¿Todos saben qué es una parábola? ¿Sí? Es una historia que Jesús les mostraba a ellos para revelarles lo que el reino de Dios significaba. Porque no entendían, si Jesús les hablaba como debía hablarles, ellos no iban a entender lo que era el reino de Dios. Y aún a través de parábolas quedaban en chino. Aún cuando Jesús les hablaba por parábolas, no entendían de una manera tan sencilla. Ahora eran fariseos conocedores de la ley, eran evangélicos cristianos, aleluya, por ropopó. Ellos iban a culto todos los días, pero no tenían conocimiento ni revelación de Dios. ¿Y sabes eso que revela? Una desnutrición espiritual que hay en este tiempo. Porque vivimos corriendo detrás de los milagros y no seguimos al dueño de los milagros. ¿Cuántos aquí han hecho pataleta a Dios porque es que Dios no me responde? Pastor, yo oro y nada pasa. Yo ayuno, vigilo, oro y Dios no me responde. Pataleta. ¿Cómo quieres que Dios te responda si te saca el chupo y te pones a llorar? Hay muchos cristianitos chupo dependientes. Que si no le ponen el chupo, lloran. Esa no es la iglesia que Dios no necesita. Yo no puedo mandar a mi hija a pelear una batalla, porque ella necesita cuidado.
Ahora, muchos necesitan cuidado, pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos se quedaron como Peter Pan en el mundo de nunca jamás. Y no han crecido en el Señor. Ahora, ¿qué es el conocimiento? Conocimiento son hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o de la educación. O sea que para adquirir conocimiento yo necesito tiempo. Y yo necesito procesos en mi vida para adquirir ese conocimiento. Porque si yo quiero entrar a ese lugar donde está el Padre, que si tú pudieras entender y pudieras imaginarte el Padre sentado, viendo todos los días a su iglesia ir a cultito todos los domingos, pero nadie se atreve a entrar a esa habitación donde está Él. Porque todos dicen, si entro me pegan. Porque estamos conformes con las añadiduras de todos los días. Pero si te pusieras a pensar que las añadiduras son buenas, pero el que las da es mejor. Muchos se conforman con venir aquí los domingos. Yo aquí te doy un vasito de agua, de un poquito de la palabra de Dios. Pero cuando tú pasas la puerta, cuando tú sabes que ya no hay un velo, sino que el lugar santísimo está abierto, ya no, tú no te conformas con un vaso de agua. Tú todos los días vas a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios no hay un vaso de agua, en la presencia de Dios hay un río de vida. ¿Cuántos quieren ese río de vida? Entonces diga al que está a su lado, tienes que pasar la puerta. Para eso necesitamos conocimiento. Ahora, ¿qué es madurez? La madurez significa tener una mente renovada. Madurez es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo, o de una persona que ha alcanzado su mejor momento. ¿Cuántos maduros hay acá? Madurez no es edad. Yo soy maduro porque tengo 50. Maduró tu cuerpo, pero tu mente se quedó en la de un niño pequeño. Yo veo a la gente como que, ¿qué va a decir ahora? Jesús, hablando de la madurez y la renovación de nuestra manera de pensar, utilizó una alegoría y es el vino nuevo. Y Jesús decía, no se puede echar vino nuevo. Todos no sabemos la palabra, ¿verdad? El problema es que no la practicamos. Nadie puede echar vino nuevo en un odre viejo. Porque ¿qué pasa? Se rompe. ¿Usted sabe lo que es un odre? Un recipiente, obviamente un recipiente, ¿sí? De cuero, que cuando no tiene elasticidad, se coloca rígido. Y el mejor vino, que es el vino añejo que se ha guardado, cuando entra necesita elasticidad, porque si no comienza a meterse en los poros y llega el momento de rajar el odre y se daña el odre y se pierde el vino. Hoy en día Dios tiene revelaciones para su iglesia. El problema es que todavía tenemos nuestra mente puesta en el pasado y no estamos enfocados en la revelación del presente, de lo que Dios tiene hoy para nosotros. Muchas señales se están cumpliendo hoy y todavía vivimos leyendo el periódico del año pasado. Vivimos pensando en lo que fue, en lo que no hice, es que yo tenía, yo era, yo no pude, ay, yo no hice, ay, si hubiese y si hubiese. Y tenemos todavía una mente viciada en el pasado y no renovada. Renovar significa que tiene que innovar, tiene que cada día cambiar. Pero el problema del hombre es que cuando se acomoda, ¿quién lo mueve de ahí? Entonces, donde Dios viene a desacomodarte. ¿Quieres una noticia hoy? Dios va a comenzar a desacomodarte.
Porque es la única forma de que puedas entrar a ese lugar santísimo donde Él está esperando por ti. ¿Qué pasa entonces si el odre entra y el vino, el vino entra y el odre no es nuevo? No hay elasticidad y se rompe. Dios quiere que haya elasticidad en tu manera de pensar. Y es allí donde cristianos viejos, 30, 20 años, 10 años en el Evangelio, todavía con los mismos resabios de hace 10 años. Porque tenemos una mentalidad, todo ha cambiado menos la manera de pensar. Ay, estás en pantalón, te vas para el infierno, niña. Mira, te pintaste la cara. Allá cuando estés en el infierno, Satanás te va a poner todos los maquillajes. Eso es religiosidad. Todavía, mire, cuando yo crecí en el Evangelio, hace 33 años, 34, ya tengo 34, a uno lo ponían a dormir vestido hasta acá. Jugar fútbol era pecado. Practicar deporte era malo. Usted tenía que guardarse para el Señor, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Usted no podía ir al cine porque era sentarse en silla de escarnecedor. Sí, si la mujer se pintaba, eso era una egipcia y Egipto era símbolo del mundo. Entonces las egipcias eran del mundo, no habían cambiado, no habían nacido de nuevo. Si la mujer se ponía un pantalón, entonces no era de Dios. Entonces se ponía una falda larga, pero se amarraban la falda con la lengua. Y usted veía a los esposos mirando afuera porque adentro de su casa no veían nada porque la mujer andaba arropada. Y como dice este filósofo que cantaba, que cuando iban a dormir, se dormían arropadas y no en baby doll. Usted veía a las mujeres que ni siquiera se depilaban. Usted veía a las mujeres con el cabello largo aquí porque parecían Rapunzel. Y las canas que le llegaban hasta las puntas. Yo amo a esos hermanos. Pero déjame decirte que eso no es la Biblia, que eso no es el Evangelio. Y que el odre necesita volver a su elasticidad. Y para que el odre sea elástico necesita colocarse en remojo. Y el agua representa la palabra de Dios. Si yo no tengo la palabra de Dios, mi mente se vuelve rígida y lo más probable es que lo que venga del cielo se va a perder. Nos quedamos en muchas palabras religiosas también y muchos conceptos que hemos aprendido porque el hombre lo ha dicho y no porque sean realmente bíblicos. Pero como todo es modismo, nos aprendemos los modismos, pero no tenemos la revelación porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y si yo no conozco la palabra de Dios, no puede haber revelación. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, la Biblia dice, sed niños en cuanto a malicia, pero maduros en cuanto a vuestra manera de pensar. La madurez nos lleva a no ser almáticos ni carnales. Hoy yo puedo traerles un mensaje y decirle, levántate para la guerra, vamos a conquistar, Dios está contigo, Dios te va a dar la victoria. Pero el problema es que como somos niños espirituales no vamos a aguantar ni siquiera el primer garrotazo. Llega Satanás y no hace ¡ah! ¿Estamos preparados en realidad? ¿Qué clase de maduros espirituales se están reuniendo hoy en día en todo el mundo? Una iglesia que proclama a Dios desde la puerta, pero que no se ha atrevido a entrar a la intimidad con Dios porque está acomodado en la puerta. Una iglesia que dice, Señor, heme aquí, envía a mi hermano.
Porque no están dispuestos a pagar el precio que eso conlleva, porque no cualquiera está en la presencia de Dios si primero no muere a sí mismo. Madurez nos lleva a no ser almáticos ni carnales, sino espirituales. Y una persona almática, una persona carnal, es una persona que se ofende con todo. Y al que está a su lado, Dios quiere que no seas almático. Así que no te ofendas, carnal. ¿Cuántos espirituales hay acá? Gloria a Dios. ¿Te ofendes rápido? Hay muchos que las palabras los ofenden. Mira, yo fui por lana y salí trasquilado, yo no vuelvo allá. ¿Por qué no volviste a la iglesia? Porque el pastor pasó por encima de mí y no me miró. Claro, es que como ya todo el mundo va y le habla, ya él ni siquiera se digna acercarse a saludar. Te voy a sacar el chupo. La madurez requiere de gente que esté dispuesta a dejarse moldear por Dios. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse moldear por Dios? Dios necesita gente que no se ofenda. Hay gente que les dice algo y enseguida se ofende y se lo toman como algo personal. ¿Por qué? Eso revela que no hay madurez. A mí me encanta cuando Dios me utiliza para limar a las personas. Ay, eso que es el pastor. Y mira cómo me respondió. Dios está trabajando contigo. Mira, hay gente que brinca de iglesia en iglesia. Le aseguro que llegan acá y es como la iglesia 22. Y se saben el cuento de todos los pastores, todos. Uno se sienta a hablar con ellos y uno escucha. Y uno les pregunta, ¿pero por qué te fuiste de tu primer lugar? Ay, porque es que, yo no sé, pastor, es que el pastor siempre andaba con una cara de seriedad y eso a mí no me gustaba. Se van. Vea, una cosa es que usted salga de un lugar porque Dios le dijo que ya era su momento. ¿Sí me está entendiendo? Pero otra cosa es que usted se vaya por niñadas, por niñerías. ¿Amén o hay? Hay momentos en que Dios te va a decir, bueno, te voy a llevar a otro lugar, vas a crecer, vas a ser de bendición, vas a estar en otro proceso. Pero hay gente que se va y no espera el proceso. No, pero es que el pastor me dijo esto y yo soy el que tengo la razón. Sí, pero muchas veces mis padres yo tenía la razón y mis padres no. Y sin embargo aceptaba el castigo y me tenía que someter porque era parte del proceso. ¿Me entiendes? Así que cuando venga el proceso no puedes salir corriendo. Yo mejor me voy para otro lugar porque en ese otro lugar vas a tener un proceso peor. Y hasta que no aprenda, porque el problema no va a ser ni del pastor ni de la iglesia, el problema es tuyo. Oye, si ya has salido de 22 iglesias, ¿de quién es el problema? Si un alumno pierde una materia, pero si lo pierde todo el curso, ¿de quién es el problema? Un almático se ofende por todo, se lo toma todo a pecho. Un almático siempre hace pataletas si no lo tienen en cuenta, si no lo miran y si no le hablan. Una persona inmadura vive el presente como si estuviese en el pasado. Escuche bien. No ha aprendido a perdonar y todo el tiempo tiene resentimiento en su corazón. El resentimiento es una muestra de que no hay madurez en tu vida. Porque el resentimiento nos hace estar todo el tiempo en el pasado. Y con esto Dios me jalaba las orejas. Porque a veces colocamos a servir gente que todavía son niños espirituales y no tienen madurez. Ay, pastor, pero si yo tengo 10 años en la iglesia, sí, pero eres un inmaduro espiritual.
Que yo tengo 20 años, no importa, la edad no me indica que eres maduro. Muéstrame los frutos. Y el fruto es el que me va a mostrar tu madurez. Una persona inmadura es una persona que tiene un velo en los ojos y vive esperando la bendición cuando ya es bendecido por Dios. Un maduro espiritual depende de la revelación del Padre a través del Espíritu Santo y no depende del pastor. ¿Sabes que a veces la gente daña a los mismos ministros? Los idolatran y se vuelven pastor dependientes, profeta dependientes, apostolitis dependientes agudas. Usted sea dependiente de Dios. Porque yo mañana le puedo fallar, Dios nos guarde. Pero su mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Porque ese es el proceso de Él contigo para llevarte a la estatura de Él, que es un varón perfecto. Hay gente que si el pastor no ora por ellos no se sanan. ¿Quién dijo eso? Una vez me llamaron, pastor, mi hijo está siendo atormentado por un demonio, oren por él. Sí, ya no hicimos pero nada, pastor. Y llamamos al pastor de aquí de la cola de la casa y cuando llegó salió corriendo y dijo, llame mejor a su pastor. Oye, si Dios te ha dado la autoridad, ¿por qué no la usas? ¿Por qué tienes que esperar hasta el domingo para orar por tu sanidad? Si es lunes, Dios te puede sanar el lunes. Ora. Pero ¿sabes por qué hacemos eso? Porque nos da miedo, porque no conocemos y no tenemos la revelación de quién es el Padre en nosotros. Porque si yo tuviera la revelación de quién es el Padre en mi vida, yo caminaría todo el tiempo seguro, porque dice la palabra que las señales seguirán a los que creen. Hay que cambiar ese viejo chip que tenemos en nuestra manera de pensar, que es que si no ora el pastor nada sucede. Ore usted para que vea cómo Dios se va a manifestar, porque Dios tiene preparadas cosas grandes para los que creen, pero como no estás creyendo, no estás viendo. No sea pastor dependiente. Ay, si no me llega el devocional me muero. ¿Qué es eso? A mí me ha escrito gente, pastores, que lo necesito para vivir. Y yo, caramba. ¿Qué la dosis diaria? ¿Qué sé yo qué? Y eso que son 18 minutos. Ahora, si usted vive con 18 minutos diarios de la palabra de Dios, usted está anémico espiritualmente. Usted está lleno de lombriz. Una vez llegamos a un lugar y una señora me dice, ay, esos niños no parecen que vivieran acá, porque era un lugar tenía mucha necesidad. Y los niños ni siquiera estaban bien vestidos ni nada, pero los niños estaban gordos y eran monos. Decía, wow, pero no parece que fueran de acá. Y le dicen, lo que pasa es que cuando están desnutridos, ellos se ven gordos, pero es la cantidad de parásitos que tienen. Y la desnutrición les despigmenta el cabello, no es que sean monos. Entonces hay gente en la iglesia que parece, pero no es. Usted los ve y camashakataba. Dios te bendiga, varón. ¡Ay, ahí tiene la gloria! Hay un árbol de papaya que da florecitas, pero no da fruto. Y esos hermanitos son puras florecitas, pero nada de fruto. Pero yo le doy gracias a Dios que eso no pasa aquí, pasa en otros lugares. Aquí hay gente que florece y da fruto. Entonces, ¿qué pasa? Porque no hay revelación y nos quedamos con la emoción del momento. No sea emocional, sea espiritual. Y el que es espiritual discierne todo desde la posición de espiritual, no de una posición carnal. Así que si su hermano no le saludó,
Yo a veces le digo a mi esposa, no es que fulanito tuvo tal actitud, yo le digo, hombre, vamos a darle el beneficio de la duda. De pronto era que estaba cargado, vino preocupado o algo. Después le preguntamos a ver qué le pasó. Pero ¿sabes qué hace el carnal? Si no me saludó, que se friegue, yo tampoco. Para fregarlo, y eso que es evangélico. Quien lo ve levantando las manos allá, eso es ser carnal. Niños espirituales. Usted ve gente corriendo por los milagros, eso es inmadurez espiritual. Este mensaje no le gusta a la gente. Y yo los amo en el amor del Señor. Los amo y me encanta ver este lugar lleno y que usted venga a recibir de Dios. Pero si usted decide no venir el próximo domingo, yo no puedo hacer nada. Porque mi trabajo es que la palabra lo incomode a usted. Porque si usted se deja incomodar, usted va a ser renovado por el Espíritu Santo. Y entonces usted va a recibir la revelación de Dios. Y déjeme decirle que en la revelación de Dios está todo lo que usted necesita hoy. O te quedas a la puerta o pasas más allá del velo. Por eso Moisés, cuando descendió del monte, después de hablar con Dios y recibir la ley, él se puso un velo, porque su rostro resplandecía. ¿Y sabes qué hubiese pasado si él se hubiese quitado ese velo? Ellos hubiesen seguido añorando esa primera gloria, que era algo momentáneo, era algo temporal y que necesitaba ser complementado con Cristo. Eso era simplemente un destello de lo que habría de venir. Por eso él se puso un velo sobre su rostro. Por eso dice la palabra que cuando recibimos a Cristo, ese velo es ¿qué? Quitado. Y entonces recibimos la revelación que a través del Espíritu Santo trae libertad a nuestra vida. Por eso dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso Juan 16, Jesús le dijo a sus discípulos, hay cosas que no se las he dicho porque no las van a aguantar, no están preparados para recibirla, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los llevará a toda verdad. La iglesia de Dios necesita el Espíritu Santo para que sea transformada en su mente y haya una revelación real de su presencia. En la iglesia hay dos tipos de personas, los que se conforman y se pasman y se quedan con el conocimiento que ya tienen, o los que deciden entrar a la intimidad con el Padre, a recibir lo que Él les quiere dar. ¿Cuántos son de esas segundas personas que quieren entrar a la intimidad del Padre? Así que hoy, iglesia, si quieres entrar a la intimidad con Dios, necesitas una primera cosa y es quebrantar la carne. La Biblia dice que el velo tipifica la humanidad de Cristo. El velo en el tabernáculo simboliza la carne de Cristo. Por eso cuando Jesús murió, ¿qué sucedió con el velo? Si alguien quería rasgar el velo, tenía que hacerlo de abajo hacia arriba, porque era alto. Y era tan grueso que no cualquiera podía rasgarlo. Pero cuando Cristo murió, cuando su sangre, su carne fue rasgada por nuestros pecados, al mismo tiempo ese velo desde arriba, quiere decir que la aprobación vino desde arriba, se rasgó hacia abajo y se abrió la puerta para que ya no necesitemos de un sumo sacerdote para que hable al Señor por nosotros, sino que nosotros, siendo imperfectos, pecadores, podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y podamos mirarlo cara a cara y decirle, papito lindo, Abba Padre, aquí estoy, te amo. Y entonces el Señor viene y te agarra en sus brazos y comienza a mostrarte tu propósito y todo lo que tú necesitas hoy. Ese es el secreto de una vida cristiana. No son los domingos. No es simplemente decirle al hermanito, Dios te bendiga. Es más, esa palabra ya está trillada. Si ya nosotros somos bendecidos por Dios. Como decía un pastor predicador, si usted le va a decir al hermano, Dios te bendiga, bendígalo usted.
usted ya es bendecido por Dios. Otra cosa es que usted le diga, Dios te continúe bendiciendo. Yo deseo que tú seas prosperado. Ese cuento del hermanito, la hermanita, y entonces ¿cómo lo va a llamar? Llámelo por su nombre. Ay, la hermanita tal, porque te olvidó el nombre. Una vez alguien me dijo, ¿y usted es hermano mío? Bueno, si somos hermanos por la sangre de Cristo. Pero hay cosas que ya tenemos que ir cambiando. ¿Sí me entiende, iglesia? Hay que quebrantar la carne. ¿Y qué significa quebrantar la carne? Significa morir a nosotros mismos. El que quiere estar en la presencia de Dios necesita quebrantar la carne. Y termino con esto. En Jesús estaba la revelación del Padre. En Él estaba el Espíritu Santo. Mire esto tan poderoso. Y cuando Él muere, se abre el camino a esa revelación. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nos las ha dado a conocer a través de su Espíritu Santo. Cuando tú entiendes la revelación, tú no criticas lo espiritual. Tú amas lo espiritual. Hay gente que critica el hablar en lenguas porque son naturales todavía, son niños. Ahora, si tienes 3 años en el Evangelio, procura crecer y no te quedes todo el tiempo tomando leche espiritual. ¿Usted se imagina una persona de 40 años chupándole la teta a la mamá? ¿Cómo se vería eso? Espérate, mamá, se me salió la chapa. Ay, pastor, qué gráfico. Es que la manera que usted puede entender que espiritualmente usted parece eso. Y que cuando ya hay que hablar de madurez y de carne, usted todavía sigue diciendo, yo quiero leche. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale, no es tiempo de leche. Es tiempo de carne.